Bueno, Bueno, buenos días a todos. Estamos un día más en otra charla médica para disposición de todos ustedes. Hemos hecho una conexión con el doctor Lain Hermes, les voy a leer un poquito de su esto de currículum. tu currículum. Si me pueden apagar Si los me pueden apagar micrófonos, los por favor. micrófonos, por favor. Freddy, te voy a dar Freddy, te voy a dar el... Listo, yo te ayudo. Listo, yo te ayudo. para que me ayudes con los micrófonos. Correcto. Gracias. Bien, el doctor es un neurocirujano que empezó su contacto con el mundo de la neurocirugía para la enfermedad con Parkinson ya en el 2007, como investigador en Taiwán y como estudiante de medicina en Japón, Zurich y Tailandia. Posteriormente realizó un Research Fellowship en Taipei del 2009 al 2012. Después fue médico residente en el Hospital Gregorio Marañón durante su formación como neurocirujano. Ha trabajado en Sydney, Australia, Sapporo, Japón y de nuevo en Taiwán. Desde el 2017, su relación con la neurocirugía para la enfermedad del Parkinson se afianzó, dado que ha trabajado en el Centro Integral de Neurociencias Integradas, CINAC, en el Grupo Hospitales Madrid y ya desde el 2019 en la Clínica Universidad de Navarra, con sedes en Pamplona y Madrid. Actualmente compagina su labor como neurocirujano en la CUN con trabajo como médico proctor realizando tratamientos IFUS en Dubái, así como consultor para múltiples compañías y hospitales dedicados a los tratamientos neuroquirúrgicos de los trastornos del movimiento y de tumores cerebrales. Es un especialista en tratamientos HIFU, ultrasonidos focalizados de alta intensidad guiados por resonancia magnética y en cirugías de estimulación cerebral profunda. Es un honor inmenso tener al doctor hoy en nuestra red, en nuestro grupo. Bienvenido, doctor. Es todo suyo el Zoom. Muy bien. Muchísimas gracias, Nadia Guerra. Muchísimas gracias a la Asociación de Parkinson Ecuador, la Asociación de Colombia también, de México, de los países caribeños también o del Caribe. De verdad que lo agradezco de corazón estas iniciativas y estas presentaciones o charlas o conversaciones, porque como yo lo veo va a ser más una conversación entre, entre gente de varios países acerca de la enfermedad de Parkinson, pues me hacen especial ilusión más que una ponencia médica en congresos con colegas. De hecho, me parece mucho más cercano el poder hablar pues directamente con pacientes o familiares de pacientes con esta enfermedad. Eh, Gracias por la presentación con el currículum o con mi trayectoria. Me ha traído recuerdos de los varios sitios donde he aprendido y he tenido el gusto de trabajar. Y nada, sin más, lo que quiero comunicar hoy, voy a intentar que las diapositivas no entretengan mucho y sobre todo dejar más tiempo y lugar a preguntas o a conversaciones entre todos los miembros de este Zoom. Pero como veis en esta imagen, pues un poco la comparativa entre cómo está el neurocirujano en un HIFU, aquí me veis sentado, bueno, estoy estresado pero estoy sentado, tranquilo, y aquí en una cirugía más convencional, que es la cirugía del DBS, la cirugía de los electrodos en el cerebro, ¿no? Realmente ambas técnicas pueden coexistir y pueden convivir porque hay pacientes más aptos o que se pueden beneficiar más de una técnica y de la otra. Incluso también hay pacientes que a lo mejor se pueden ofrecer las dos técnicas, ¿no? Y por supuesto, como comenté un poquito antes cuando estaba hablando con Nadia Guerra, estos son tratamientos quirúrgicos para mejorar síntomas y signos de la enfermedad, pero existe, por supuesto, toda la vía o tratamientos de los neurólogos y, desde luego, por ejemplo, actividades tan importantes como la actividad física o el deporte, ¿no? Que quizás es lo que más impacto puede tener en la evolución de la enfermedad. Pero en cualquier caso, yo como cirujano, aquí en Pamplona, en España, pues vengo un poco a contaros qué se puede hacer hoy en día, qué técnicas hay. Han habido avances en los últimos años, tanto para el HIFU o ultrasonidos,
como para la cirugía de electrodos. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Y a ver si me funciona. Siguiente diapositiva, a ver. Aquí. Bueno, pues ¿quiénes somos en la Clínica Universidad de Navarra, en mi equipo? Pues somos mucha gente y hace algo más de 1 año y medio llegamos a los 400 tratamientos con ultrasonidos y ahora estamos cerca ya de los 500, pero además también estamos avanzando en el campo de la cirugía de la estimulación cerebral profunda, este tratamiento de los electrodos, y estamos avanzando porque, por ejemplo, fuimos el primer país, el primer hospital en España que utilizó una técnica novedosa sobre los electrodos, que es la estimulación adaptativa, que de esto podemos hablar, pero digamos que los electrodos y la batería han avanzado tanto que ahora permiten modular la estimulación en función de la actividad de las células neuronales que detecta el electrodo. Por lo tanto, ya no es un sistema que va descargando electricidad a piñón fijo, a una marcha fija, sino que se puede modular dependiendo de cada paciente. Y como veis, un equipo enorme detrás, bueno, no detrás, sino a mi lado, y un equipo conmigo, neurólogas, anestesistas, enfermeras, un físico especialista en imagen que también trabaja con nosotros, los técnicos de rayos. Y esta foto, en cualquier caso, muestra el aparato de los ultrasonidos. No sé si ven mi cursor, pero este es el aparato donde va la cabeza del paciente. Y como en las fotos siempre acaba faltando gente o hay fichajes nuevos, pues se ha añadido a un par de neurólogos más que también trabajan con nosotros y que en este caso están en la sede de Madrid. Pero bueno, hasta aquí un poco presentación desde el punto de vista profesional, pero como les decía, es para mí una situación muy especial el poder hablar con pacientes y con asociaciones de Parkinson, porque si se fijan en esta diapositiva, creo que es mucho más importante presentarme como nieto de un paciente con enfermedad de Parkinson. Mi abuelo paterno, en una de sus últimas cartas que me escribió, me pedía, que me decía, mi mano está muy cansada por mi Parkinson, espero que cuando seas mayor te dediques a investigar o a ayudar a luchar contra esta enfermedad, ¿no? Y bueno, pues un pequeño recuerdo sobre mi abuelo. Ya digo que esta es una oportunidad que me toca mucho la fibra sensible y cada vez que veo a un paciente, pues le recuerdo y intento ayudar pues un poco en honor a ello, ¿no? Y luego también, encima, soy nieto de un paciente con Parkinson y además mi esposa es esmeraldeña e incluso tiene genes de tumaco. Entonces, pues doble toque sensible, ¿no? Para esta presentación. Y desde este punto de vista, pues que disfruto de los encocados, de los patacones, de la vuelta. En casa me tienen muy mimado con la gran gastronomía de... La Sí, guatita, qué rico. así es. Así que bueno, esto un poco para romper el hielo y para que darle un toque más cercano a esta presentación. Obviamente, por supuesto, podemos tocar temas más técnicos, pero para que vean un poco por qué decía que es tan especial para mí esta oportunidad, ¿no? Y ya, Gracias, no sé si doctor. tienen hambre, así que voy a quitar las fotos de la comida. ¿De qué venimos a hablar? Pues eso, de las técnicas que un cirujano, junto al equipo de neurología, de radiología, etcétera, puede ofrecer a los pacientes con Parkinson, ¿no? Y aquí hay una imagen de cómo sucede un HIFU, y se pueden fijar que en el HIFU hay que rasurar el pelo. Y esto es una de las primeras cosas que quiero dejar clara, porque hay pacientes que a veces este tema de cortar el pelo al cero, pues les puede suponer un problema, ¿no? Mientras que en la cirugía, al menos aquí en Pamplona, ya no cortamos todo el pelo. En la cirugía solo cortamos el pelo de donde vamos a utilizar el bisturí. Aquí, por ejemplo, pueden ver una imagen de una cirugía en la que, bueno, obviamente estamos colocando el marco, pero no se va a cortar el pelo del paciente. Esto es una cirugía en la que colaboré en Ámsterdam con uno de los cirujanos que hacen más cirugías de este tipo, y aquí estaba probando yo mismo el marco de la cirugía. Este de aquí es el marco para el HIFU o los ultrasonidos, y este es uno de los marcos más modernos para la cirugía. Pero la idea es un poco parecida en cuanto a fijar la cabeza. ¿Vale? Y un pequeño vídeo sobre... Esta es una paciente, fue nuestra paciente 300 en Pamplona.
Y es una paciente con temblor esencial, tengo que remarcar, pues porque justo sucedió que la paciente 300 era un temblor esencial, pero como digo, en lo que es el tratamiento, para un momento el vídeo, en un paciente con Parkinson, pues sucedería un poco como van a ver. Fíjense de nuevo el tema de cortar el pelo de la cabeza y hay que colocar todo este disfraz, toda esta especie de sombrero, que luego se quita. Pero es verdad que hay muchos pacientes que dicen, ostras, me siento como un astronauta, ¿no? Y es un poco aparatoso. Pero bueno, lo ponemos con anestesia local, el tratamiento lo hacemos junto a un anestesista que colabora y que hace que el tratamiento sea lo más cómodo y lo más llevadero posible. Y como ve, el día del tratamiento, el paciente o la paciente tiene que estar despierto, idealmente sin medicación para estar con mayor temblor o con mayor rigidez o con mayor lentitud. Podemos mejorar estos síntomas, temblor, rigidez y lentitud, dependiendo de dónde vayamos del cerebro. Incluso, ya les adelantaré, ya les diré, les adelanto un poquito ahora, también con el HIFU se puede mejorar las disquinesias, los movimientos que algunos de los pacientes con Parkinson pueden llegar a tener y ser muy molestos cuando toman la dopamina. Entonces, mientras colocamos a la paciente y la instalamos en la sala de la resonancia, yo trabajo en la resonancia de cerebral de planificación y escogemos el punto donde vamos a enviar los ultrasonidos. Este tratamiento HIFU consiste en, desde un casco, no sé si me ven en mi cámara, desde una especie de casco como un secador de las peluquerías de antaño, enviar hasta 1024 fuentes de ultrasonidos, pero generalmente se envían menos, y se apuntan todos a un punto concreto del cerebro cerca del centro. El punto tiene que estar cerca del centro de la cabeza. Entonces, estos ultrasonidos los apuntamos todos como cuando éramos pequeños, bueno, o no tan pequeños, y con una lupa jugamos a apuntar los rayos de sol en un punto y queman. Entonces, esto hacemos con los ultrasonidos y, como decía, en los pacientes con Parkinson podemos ir a varias localizaciones del cerebro para mejorar o el temblor, que en ese caso la diana más utilizada a nivel mundial se llama tálamo. Podemos ir a una diana en la que mejoramos temblor, rigidez y lentitud o torpeza. Y como decía, que se llama subtálamo, esa diana. Y como decía, también existe una diana, quizás un poquito menos utilizada, pero está empezando a estar de moda, que mejora las disquinesias o que puede mejorar un poco el componente de, como decía, cuando el paciente toma dopamina y empieza a moverse demasiado, ¿no? Y eso también, pues, para según qué perfil de paciente, puede aportar un beneficio. Aspecto importante sobre el HIFU y que hay que tener remarcado es que en Europa, a día de hoy, el tratamiento HIFU se hace en una mitad del cerebro, en un hemisferio, y mejoramos los síntomas del otro lado del cuerpo. Es decir, si un paciente tiene mucha rigidez en la mano y en la pierna derechas y está bastante bien controlado del lado izquierdo, en principio puede ser un buen candidato para HIFU. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que si un paciente ya tiene muchos síntomas en ambos lados del cuerpo, en Europa de momento, aunque yo creo que en breve se podrá, pero en Europa de momento no se puede hacer un HIFU en los dos lados. ¿Vale? En Estados Unidos sí. En Estados Unidos, desde julio de 2023, se permite hacer primero un lado, esperar 6 meses y luego el otro. ¿Vale? Pero es verdad que, en mi opinión, cuando un paciente ya tiene síntomas muy bilaterales, muy en ambos lados del cuerpo, a día de hoy creo que la cirugía puede ofrecer una mejor, la cirugía de los electrodos, la de abrir la cabeza, que a muchos pacientes les da obviamente más miedo, pues puede ofrecer una mejor respuesta. En cualquier caso, vuelvo al vídeo, ¿vale? Estos detalles los podemos hablar o acabar de aclarar y les puedo dar detalles sobre la experiencia con los tratamientos en los dos lados del cerebro con HIFU, porque de hecho nosotros participamos en el estudio que permitió hacerlo en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, aquí yo estoy escogiendo el punto y aquí estamos explorando, esta es una de mis compañeras, la doctora Avilés, de neurología, y este precisamente es un compañero nuestro de Colombia, que estuvo rotando con nosotros. Pero bueno, aquí estamos viendo justamente de qué temblor partimos. Esto es antes de empezar a disparar los ultrasonidos. Vale.
Obviamente, insisto, a lo mejor hay algún oyente en el Zoom que dice, bueno, pero yo no tiemblo. Yo tengo rigidez y lentitud, pero yo no tengo temblor. El HIFU puede ayudar también en mejorar la rigidez y la lentitud y espero poder enseñaros después un vídeo que os lo muestre. Así que no es solo para temblor, aunque es verdad que es lo que más se ve en los medios y es de lo que más se habla, pero también se puede emplear para rigidez, lentitud o para las disquinesias. Ay, perdón. Voy a volver a la parte en la que estábamos. Sí, Aquí estamos comprobando el temblor que tiene y entonces el tratamiento consiste después en empezar a calentar ese punto concreto del cerebro y cada disparo que se da se comprueba en la máquina, en el ordenador, que se está calentando la zona que queremos y que la cabeza del paciente no se mueve, porque claro, necesitamos una precisión, necesitamos una puntería finísima, ¿no? Entonces, a medida que comprobamos que se calienta el buen punto, subimos a una temperatura a la que se consigue una mejoría, pero una mejoría transitoria, una mejoría reversible. Y con esa temperatura, que suele ser en torno a 50 grados, entramos y vemos al paciente. Y si ha mejorado el temblor, la rigidez o la lentitud, y el paciente no tiene ningún efecto secundario, entonces pasamos a subir la temperatura. Y es verdad que puede haber momentos en los que al subir la temperatura, en esa fase del tratamiento para el paciente puede acabar resultando duro, doloroso o el calor. Y por eso es importante lo que les decía, que nosotros los tratamientos los hacemos con un anestesista en la sala para, llegados a este punto en los que puede ser más incómodo, poner medicación para que el paciente lo sobrelleve mejor, ¿no? Aquí he vuelto a parar el vídeo para que vean un poco el montaje, el casco, la membrana, y esta membrana está llena de agua fría. Eso lo digo porque a algún paciente le ha supuesto un problema esto del agua fría y es verdad que al principio pues impacta. Yo de hecho me la he puesto el agua para vivir yo, para ver un poco qué vive el paciente y un agua a 11, 12 grados, pues al principio como que choca, ¿no? Y además con la cabeza rasurada. Y en cualquier caso, porque como he dicho no os quiero entretener mucho, esto va avanzando, vamos viendo que el temblor se mantiene o va mejorando y que la espiral y las funciones de la paciente mejoran, ¿vale? Y así se va desarrollando el tratamiento de tal manera que tenemos que crear varias quemaduras en ese punto hasta ver que va mejorando o que desaparece el temblor o la rigidez o la lentitud, ¿vale? Y como os decía, yo lo he probado. O sea, no me puse la corona, pero sí me puse la membrana, me tumbé, me puse el agua fría y a ver, es verdad que es una experiencia y es como, pues, según qué paciente, a veces no se puede someter a esto, pues porque sea muy nervioso o sea claustrofóbico, es uno de los motivos a tener en cuenta. Pero, como digo aquí, me llené el agua y esta foto es para mostrar que el paciente siempre tiene un botón para que si el tratamiento le resulta muy doloroso, muy incómodo, tiene muchas náuseas o lo que sea, lo aprieta, entramos y tenemos como digo, a los anestesistas que hacen un trabajo espectacular y que en muchas ocasiones hemos conseguido avanzar y seguir con el tratamiento debido a que le tratan esos síntomas al paciente, ¿no? De todas maneras, estamos cerca de los 500 casos aquí en Pamplona y es muy, muy raro el no poder acabar el tratamiento porque el paciente haya dicho que no puede más. De hecho, también tengo pacientes súper valientes y de hecho en los oyentes hoy hay uno que aguantó mucho más de lo que yo pensaba y que digo, chapó, porque realmente a veces pues el factor humano sorprende a toda la tecnología, ¿no? En cualquier caso, aquí ven el mensaje, cuando el paciente aprieta el botón, el tratamiento se detiene y nosotros entramos rápidamente y solucionamos la situación, ¿vale? Y entonces ahora, pasando un poco a comparaciones o a metáforas, quería un poco compararles el camino que llevamos del HIFU y el camino en el tratamiento del Parkinson con el camino de Santiago, de acá en España, ya que en Pamplona pasa de lleno el camino de Santiago. Me parece que además es una experiencia muy bonita bueno, y qué decir de los versos de Antonio Machado sobre el camino, ¿no?
Y yo creo que estamos en una parte apasionante en cuanto al camino del tratamiento HIFU, pero para la enfermedad de Parkinson hay múltiples caminos, y eso es lo que pasa con el Camino de Santiago. Hay varios caminos muy apasionantes de los que yo no os voy a hablar, pero espero no estropear sorpresas, pero creo que tienen en su lista de posibles invitados a un genetista ilustre y muy bueno, que a lo mejor les va a hablar sobre el camino de la genética, ¿no? En un futuro. Ahí les dejo el aperitivo, es una persona excelente con la que coincidí en una presentación. Existe el camino de los tratamientos farmacológicos, el camino de la prevención, de las células madre, o sea, hay otros caminos, pero hoy les vengo a hablar de los caminos del cirujano, ¿no? Para tratar a la enfermedad de Parkinson. Y en este sentido, aquí ven, no sé si se ve pequeño en la pantalla, bueno, depende de dónde estén viéndolo, si en un teléfono o en el ordenador, pero hay muchas paradas y muchos retos en el Camino de Santiago, ¿no? Y hay, como digo, varios itinerarios. El camino del norte y primitivo los he querido comparar al camino de los electrodos, porque es un poco más antiguo. Los electrodos se vienen poniendo desde los años 90. Me consta, por ejemplo, que ahora en Ecuador recientemente van a empezar a hacer o han empezado a hacer cirugía de electrodos. Además, yo sé que sí que hay una neuróloga en Guayaquil muy experta en programar, que estuvo en España unos años. Y esto viene de los años 50, 60, en los que se empezó a hacer lesiones, incluso con los propios ultrasonidos, como esta máquina del HIFU, pero había que abrir la cabeza. Y esto dio lugar a técnicas como la radiofrecuencia, en los que abriendo la cabeza se introducía un cable y la puntita del cable quemaba y creaba una quemadura en esta zona profunda para mejorar el temblor, la rigidez o la lentitud. Y para que se hagan una idea, en el año 97-98, Michael J. Fox, uno de los enfermos de Parkinson que más ruido está haciendo y que más trabajo está haciendo para investigar, lo cual es muy loable, por supuesto, pues se hizo una radiofrecuencia, se hizo este procedimiento en el tálamo derecho para mejorar el temblor de la mano izquierda. O sea que es una técnica que estaba muy establecida y lo está, y todavía se puede optar por ella, pero es verdad que es la más clásica o la más antigua, ¿no? Y la técnica fue avanzando también a otra técnica para hacer una lesión sin tener que abrir la cabeza, que es la radiocirugía. Y aquí tienen a dos ilustres radiocirujanos, este es Roberto Martínez, que trabaja en Madrid, en la Ruber, y Jean Regis, que trabaja en Marsella, en Francia, y quizás son quien más experiencia tienen en crear lesiones como la de Michael J. Fox o como las que creo yo con el HIFU, pero con radiación. Pero esto lo dejo aquí porque también es una técnica que existe y que para el temblor se puede ofrecer. Pasando página, no sé si es un poco espeso esto del Camino de Santiago, pero me gusta hacer la comparativa e imaginarnos que estamos caminando todos juntos hacia Santiago de Compostela, ¿no? En el camino de las lesiones hubo un momento en el que, un poquito de casualidad, en Grenoble, un neurocirujano dijo, ostras, pero si en lugar de quemar creo un campo eléctrico, parece que el paciente mejora y no he creado una lesión. Y aquí tienen al doctor Benavid, que es quien hizo esta observación y de ahí se empezó a desarrollar la cirugía de los electrodos, la cirugía del DBS, que por supuesto si hoy tienen preguntas o quieren hablar del DBS, pues también es una cirugía que me encanta hacer y que hay muchos pacientes que se pueden beneficiar de ella y en la que han habido avances importantes en los últimos años, y uno de ellos es esta imagen que ven, que es la guía por buena imagen dentro del quirófano que permite poder operar al paciente dormido, las buenas reconstrucciones que hay para programar y sobre todo esto que ven aquí, esto de Neurosphere, creo que es un aspecto muy importante para precisamente hoy en día o ahora que estamos hablando con muchos miles de kilómetros que nos separan, que es la posibilidad de programar con Wi-Fi, con Wi-Fi, y que el paciente no se tenga que desplazar hasta la consulta del neurólogo. Y esto, una de las marcas de electrodos lo permite, ¿vale? De tal manera, imagínense que se operan en México ciudad, en México DF, pero resulta que viven, qué sé yo, en Costa Rica, ¿no? O que viven en Guayaquil. El neurólogo que les conoció o que les vio en México les puede programar, conectándose como estamos conectados ahora. Así que yo creo que eso, en relación a la estimulación cerebral profunda, es un avance interesante. La robótica,
Precisamente el compañero que he dicho que está conectado, pues justo, me imagino que esta foto le hará ilusión porque él es un experto, bueno, están distribuyendo y trabajando con este robot que es de gran precisión para colocar los electrodos. Bueno, y en este sentido han salido artículos. Estuvimos hablando con Nadia o por supuesto le podemos dar muchísimo toque científico, todo el que quieran, pero simplemente para que vean los títulos y a quien le interese o los quiera buscar, o por supuesto me los pueden pedir, pero realmente se está avanzando mucho en esto de los electrodos y aunque sea una cirugía a la que se le tiene mucho respeto y hay que tenérselo, pues creo que puede ayudar y mucho, sobre todo en aquellas situaciones en las que con la medicación pues a veces ya no se consigue una situación muy buena, ¿no? Y bueno, ya por fin, en el camino de Santiago, es el más clásico, es el que quiero comparar al del Haifu, y con esto quiero decir que hay todavía bastantes retos que superar con el Haifu. Uno de ellos es lo que les comentaba de tratar los dos lados del cuerpo, porque muchos oyentes estarán diciendo, claro, pero si a mí solo me tratan la mitad derecha o la mitad izquierda, me quedo un poco corto, ¿no? Y aquí de nuevo, esta figura es para que vean que este tratamiento en Europa lleva aprobado desde 2012. O sea, no es una técnica que salió ayer, sino que ya lleva unos años, ¿de acuerdo? Y yo precisamente desde 2017 pues estoy en contacto con ella y he participado en directa o indirectamente aprendiendo o ya como cirujano principal en estos diferentes puntos de la línea temporal, ¿no? Del tratamiento HIFU. Y hoy, pues, ¿en qué etapa estamos? Pues a mí me gusta decir que estamos en Puente la Reina, que es un pueblo cerca de Pamplona, así que les desplazo hacia mi zona. ¿Eh? ¿Y por qué Puente la Reina? Pues porque está este puente y estuve hace poco con mi familia, así que aprovecho un poco las circunstancias. Y este puente refleja un poco que hay que ir superando retos. Y aquí le pregunté a la IA que me hiciera a mí de peregrino, y esto hizo, con el marco del Haifu, con la corona. Pero bueno, lo de la IA es otra historia. Entonces, hay retos y hay aguas o ríos que hemos superado ya y los pongo en verde. O sea, resultados a corto y medio plazo, ya se ha visto que podemos mejorar el temblor con unas medias de mejoría de en torno a un 85-90%, es un porcentaje muy significativo. La rigidez en torno al 70-80% y la lentitud un poquito más discreto, en torno a un 60% de mejoría con el HIFU. Esto es importante tener en cuenta que estos porcentajes se consiguen sobre todo con una buena selección del paciente. Es necesario cumplir todos los requisitos para poder hacer el tratamiento y conseguir esos resultados. Sin embargo, hay alguna cosa que todavía estamos a mitad del río y todavía no lo hemos podido superar, ¿no? Y hay algún obstáculo como, por ejemplo, realmente todas las dianas, todos los puntos del cerebro están explorados, pues por supuesto que no, ¿no? Ya tenemos varias y luego resultados a muy largo plazo todavía falta, porque pacientes con Parkinson, por ejemplo, los que llevan más tiempo tratados, pues a lo mejor llevan 7, 8 años, ¿no? Pero no sabemos qué pasa a 15 años desde el tratamiento, no lo sabemos porque no hay nadie que lleve tanto tiempo. Eso con la cirugía, por ejemplo, sí que se sabe, ¿no? Y luego en rojo, aunque quizás habría que ponerlo en naranja o en ámbar, el tratamiento bilateral, repetir tratamientos, bueno, pues esto en algunas circunstancias se ha llegado a hacer y se puede hacer, pero como digo, el tratamiento bilateral en Estados Unidos se puede hacer por la FDA y en países de Latinoamérica, si se rigen por la FDA, pues probablemente también se pueda ofrecer, pero en España a un paciente muy bilateral, honestamente yo me inclino más por ofrecer o pensar en la cirugía. ¿Vale? Bueno, siguiente diapositiva, seguimos en este camino, ¿no? Y aquí es un poco, esta imagen o esta serie de fotos van destinadas un poco a posibles mejorías. Esto que ven que he tachado el marco es porque, por supuesto, para muchos pacientes impresiona o resulta muy molesto este tema del marco, así que los ingenieros están intentando trabajar en librarnos de él. En librarnos de él y tener una buena imagen dentro del tratamiento, ¿no? Otra de las opciones es decir, bueno, si esta técnica aumentara tanto la precisión que se pudiera hacer con el paciente dormido, con el paciente con anestesia general para que no sufra, bueno, no viva despierto lo que ocurre, ¿no?
Y esta foto la pongo porque según qué religión se oponen o no se pueden cortar el pelo. Por lo tanto, otro de los pasos futuros, de los futuros ríos en los que tenemos que construir puentes en este camino de Santiago, es pues quizás la posibilidad de poderlo hacer sin tener que cortar el pelo. Poco antes de que se conectaran todos, como 15 minutos antes, estábamos hablando con Nadia Guerra precisamente de que hay gente que ostras, lo de cortar el pelo les suena a muy arcaico y un poco, pues bueno, molesto y que es lo que les echa para atrás, ¿no? Hay varios ensayos clínicos y varias vías de investigación en curso con esto del HIFU, también con la cirugía, y yo creo que estamos en una fase, como les digo, muy al principio del camino y que en algún momento llegaremos al faro de Fisterra al final de todo del camino, pero quedan muchas etapas y por supuesto, pues aquí estamos para irlas superando e ir aprendiendo de ellas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo del Camino de Santiago y ahora, como digo, muchos de los que están escuchando y sobre todo los que son pacientes dicen, bueno, y entonces todo esto que me ha contado de los electrodos y los ultrasonidos, ¿me lo puedo hacer? ¿No me lo puedo hacer? ¿Qué tratamiento le toca a cada uno, ¿no? Y bueno, yo no sé si han jugado alguna vez al quién es quién, pero para escoger el tratamiento a veces uno se plantea estas cosas, ¿no? Pues tiene temblor, vale, pues escogemos los que tienen temblor. Tiene temblor en un lado sobre todo, bueno, pues a lo mejor para HIFU. Tiene temblor en los dos lados, pero es un paciente al que no se le puede hacer la cirugía, pues porque o es muy mayor o tiene mucho riesgo para operar. Pues el HIFU se puede seguir ofreciendo a ese candidato, ¿no? Entonces, la decisión correcta no es nada fácil y hay que escuchar mucho al paciente y a la familia y hay que escoger un poco qué diana y qué tratamiento hacer para cada ser humano y para cada enfermedad de Parkinson, porque cada enfermedad de Parkinson es un mundo, es un iceberg, ¿no? Y en este sentido, pues hay lo que la gente ve y lo que yo como médico cuando viene el paciente veo, pero es que a lo mejor el paciente lo que más quiere mejorar y lo que más quiere arreglar son otras cosas que el tratamiento HIFU a lo mejor no puede ayudar. Por lo tanto, es importante las expectativas, ¿no? Y ver un poco en qué podemos ayudar y en qué no. Por supuesto, hay que hablar de contraindicaciones o de riesgos. Ya les he dicho que el tema de la claustrofobia puede ser un problema o cualquier situación que impida hacerse una resonancia. O sea, he tenido algún paciente que tenía restos de una bala o que le gustaba cazar y que tenía restos de plomo en la cabeza. Pues eso a veces puede resultar un impedimento para el tratamiento, ¿no? Pero bueno, como digo, de las contraindicaciones podemos hablar con más detalle más adelante. Y hablaré de un tema muy limitante para saber si un paciente se puede hacer HIFU o no, que es el hueso, que son las características del hueso, ¿vale? Pero eso vendrá en una diapositiva siguiente. ¿Vale? Como les decía, lo de un lado, una mitad del cuerpo o todo el cuerpo es otro aspecto interesante también, ¿vale? Entonces, ¿qué tratamiento para qué paciente? Está claro que somos todos muy diferentes, es lo bonito de la raza humana, ¿no? Pues por eso el tratamiento se tiene un poco que tener en cuenta las características de cada paciente y de cada iceberg o cada enfermedad de Parkinson. Entonces, para el HIFU, un problema grave que puede hacer una luz roja para hacer el tratamiento es que el paciente tenga muchísima claustrofobia. En esos casos, o se intenta con un trabajo con un psicólogo afrontar y vencer ese miedo, o yo personalmente le diría al paciente, pues se puede hacer una cirugía, porque la cirugía hoy en día la hacemos dormido, la hacemos con anestesia general. ¿Vale? Imposibilidad de realizarse una resonancia magnética por el tema del campo magnético. Qué sé yo, un marcapasos antiguo que no se pueda meter en la máquina de la resonancia. Pues eso puede ser una luz roja para el HIFU. El siguiente punto es lo que les comento del hueso de la cabeza. No sé si me ven en la cámara golpeándome el coco. Vale. Entonces, es importante que el hueso sea lo más duro posible y fino. Y me dirán, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues hacemos un escáner. El paciente en el proceso de selección y de estudio se tiene que hacer un escáner, un TAC, y de ahí calculamos una serie de parámetros, dos en particular, para ver si el paciente se puede hacer el tratamiento o no. Si el hueso es muy, muy grueso y tiene muchos agujeritos,
estos ultrasonidos que les he dicho que juntamos como una lupa, no pasan de forma eficaz y precisa y por lo tanto no se puede hacer el tratamiento y hay que pensar en la cirugía o en eso que les comenté, por ejemplo, del Gamma Knife con radiación, aunque eso solo se utiliza para el temblor, solo está aprobado para mejorar el temblor. ¿De acuerdo? Bueno, y lo de las alteraciones cognitivas me refiero a que el paciente tiene que poder colaborar, entendernos, soportar bien un poco toda la situación y no... Imagínense que un paciente tiene mucha tendencia, desgraciadamente, ya a desorientarse, a despistarse, si no reconoce a la gente, ponerse agresivo. Pues hombre, en esas situaciones pues no se puede realizar, ¿no? Y lo del hueso, vuelvo a la comida, ya les puse el encocado y la guatita, pues ahora les pongo pan. Aunque ya sé que prefieren, muchos de ustedes prefieren el arroz, pero les pongo unas fotos de pan para comparativa con el hueso. ¿Por qué? Porque si el hueso es como este pan que ven aquí bien grueso y lleno de agujeros, el HIFU no va a ser posible o va a ser muy doloroso y muy difícil. Si el hueso del cráneo es así, es un poco lo que tenemos la mayoría, ¿no? Una capa dura, una capa en medio con un poquito de aire y una capa interna. Bueno, pues esto suele ser lo más estándar y se puede hacer el tratamiento. Y este caso, el pan indio, el papadum, sería lo ideal porque es el hueso más fino y duro, ¿vale? Y me refiero a solo una de estas capas, uno de estos panes. Y esto lo vemos en estos escáneres de cráneo. Estos son imágenes de tags de cráneo y estos son los distintos perfiles que puede tener el cráneo de un paciente. Entonces, claro, esto es importante hacer el escáner porque en muchos pacientes el hueso puede ser favorable o no puede ser favorable, ¿vale? Para su tranquilidad, este escáner hoy en día se lo pueden hacer en su país y enviárnoslo, por ejemplo. O sea, ustedes se pueden hacer el escáner en México, en Ecuador, en Costa Rica, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, con unos parámetros que les decimos. De hecho, yo he calculado densidades de hueso y he calculado estos parámetros con escáneres de todos estos países. Vale. Y luego les decimos si el hueso es favorable o no. Y insisto, si el hueso no permite hacer un HIFU, hay más opciones, no hay que sentirse como que estamos al final del camino, ¿no? Otros motivos para los que no se puede hacer el tratamiento, pues es, por ejemplo, que un paciente diga, mira, yo lo del pelo, pues no. Y eso nos ha pasado alguna vez. Y por supuesto hay que respetar esa decisión. Y por eso les traigo esta foto del templo principal de la religión Sikh en India, porque los Sikhs por religión no se pueden cortar el pelo. Y tengo dos colegas en India que están trabajando con el HIFU y, por ejemplo, pues con estos casos, pues muchos de los pacientes deciden no hacerse el HIFU y pasar a una cirugía en la que no es necesario cortar el pelo. Pero esto, como digo, es en India, donde las vacas son las diosas y las reinas de todo. Y como digo, vuelvo un poco al tema de que cada país y cada persona y cada cultura pues tiene sus matices, pero hay que conocerlos y respetarlos, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la estimulación cerebral profunda o a los electrodos, en este caso, una edad avanzada puede resultar una contraindicación para la cirugía de electrodos, mientras no lo es por definición en el HIFU. Es decir, nosotros hemos hecho HIFU a pacientes de 97, 98 años, pero cirugía no. La cirugía de electrodos por encima de los 75 años la vemos ya muy controvertida por el riesgo de complicaciones que puede haber, ¿vale? No imposible, pero ya muy comprometida. Vale. Bueno, y entonces, ¿qué tratamiento para qué paciente? Por no ponerle pacientes reales, de nuevo he recurrido a la IA para crear un poco los síntomas. Yo cuando hablo con pacientes muchas veces dicen, me siento como una estatua, me siento súper rígido, súper quieto, y de ahí la comparativa con una gárgola, ¿de acuerdo? Y es para no poner fotos de pacientes reales, aunque muchos me dan permiso para compartir, pero lo que quiero decir con esto es que estos tres perfiles podrían ser pacientes para un HIFU, ¿de acuerdo? Fíjense, el primero, John, de 56 años, tiene temblor, lo he querido reflejar con la pandereta, tiene rigidez con las ruedas dentadas en las articulaciones y, bueno, faltaría pensar un poco en la lentitud, ¿no? O en la torpeza. Entonces, si estos síntomas se concentran sobre todo en un lado del cuerpo y responden bien a la dopamina, se puede hacer un HIFU para mejorar los tres.
Luego está el tipo de paciente que tiene rigidez y lentitud, pero no tiene temblor. También se puede ofrecer un HIFU en esos casos, ¿vale? Y esta señora de aquí, de 81 años, la he querido poner porque si un paciente es muy mayor y tiene temblor en las dos manos, se puede ofrecer el HIFU para mejorar el temblor de su mano dominante y con eso tener un impacto positivo en su calidad de vida. Y son pacientes que además a lo mejor ya no se les puede ofrecer mucha más tratamiento y que a lo mejor están en un punto en el que el temblor no mejora con la dopamina, ¿no? Por eso creo que el HIFU, aunque les he dicho mucho lo de una mitad del cuerpo, a pacientes con síntomas en los dos lados también les puede aportar un beneficio, sobre todo en los casos de temblor, ¿vale? Y aquí, ¿qué he querido reflejar con esta figura de una bailarina del vientre? Las disquinesias, ¿vale? Los pacientes que tienen mucho movimiento y que tienen mucha disquinesia también se pueden beneficiar de un HIFU o de una cirugía, ¿vale? Y en este caso, con disquinesias en ambos lados del cuerpo y con 44 años, probablemente yo me decantaría por ofrecer una cirugía de electrodos. Pero en el caso de Eutropia, que tiene 78 años y que tiene las disquinesias, se puede ofrecer este tratamiento HIFU que les decía, que se ha aprobado en Estados Unidos, que se ha aceptado, quiero decir, que es el tratamiento para mejorar las disquinesias, que primero hay que hacer un lado, esperar 6 meses y hacer el otro. Y por último, con este otro paciente, distoni, he querido reflejar a los pacientes que tienen distonía. Hay pacientes con Parkinson que pueden empezar a desarrollar que el pie se le agarrote, que los dedos del pie se le queden o se le gire el pie o la mano o se le haga como un nudo. Y esos pacientes, si la tienen en un lado, esa distonía, se pueden beneficiar del tratamiento HIFU. ¿Vale? También de la cirugía, por supuesto, pero también del HIFU. Y luego hay ejemplos de pacientes ya con síntomas en los dos lados del cuerpo o con la propia distonía, y esta diapositiva mostraría más pacientes para cirugía, para los electrodos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya son síntomas muy generalizados y generalmente cuando llegamos a este punto la medicación ya lo controla muy bien y tenemos, yo creo que el ejemplo más ilustrativo para pensar en un paciente candidato a cirugía es aquel paciente en el que la medicación ya no le hace efecto tanto tiempo y tiene lo que llamamos los altibajos, las fluctuaciones. Tiene momentos en los que está bien con la respuesta a la dopamina, pero de golpe, ¡pum!, entra en lo que llamamos off medicación. Y lo que persigue la cirugía es estar estable y bien a lo largo del día, y no tener estos altibajos de la medicación. Bueno, y aquí tienen un ejemplo de un paciente al que le hicimos un HIFU, ¿vale? He cortado la parte superior, entonces, fíjense cómo ha caminado. Me imagino que lo han visto, ¿no? Fíjense que el brazo y la pierna derecha van muy lentos y van muy bloqueados. Es un paciente con rigidez y lentitud en el lado derecho del cuerpo, tanta que le afecta el caminar, ¿vale? Fíjense en el giro, le cuesta, y el pie como lo arrastra, o le cuesta mucho más que el lado izquierdo. El brazo izquierdo lo mueve bien, el brazo derecho apenas tiene braceo. Y este es un paciente al que le hicimos, veo que hay una mano levantada, no sé si bueno, mantendremos las preguntas para el final, me imagino. Bueno, si no, que nadie me corrija, pero... Vale. Sí, sí, Entonces, por favor. Un vale, momento, terminamos con usted y empezamos las preguntas y les creo, pediría que sean concisos y no se extiendan mucho en las preguntas para que todos alcancemos a preguntar. sí. Gracias. Entonces, este es este mismo paciente que les he enseñado antes. Aquí es antes del HIFU y aquí es después, que al taparle la cara no se ve tanto la mano, pero fíjense el cambio de velocidad cuando todavía está con la primera mano y ya está en la segunda. ¿eh? Y esto le hemos tratado para mejorar los síntomas del lado derecho. Su lado izquierdo previamente estaba bien, o relativamente bien, pero tenía una lentitud y una torpeza en el lado derecho que con el HIFU le hemos conseguido mejorar. ¿Vale? Y este es su caminar después del HIFU. Es el mismo paciente que les he enseñado 2 diapositivas atrás. Si se fijan, el pie sí que le hace un movimiento un poquito como un poquito de disquinesia o de que lo mueve hasta demasiado, pero no lo arrastra, y el brazo, fíjense en el brazo derecho cómo lo mueve en comparación a la situación de antes. Y esto es un vídeo hecho sin medicación.
Y este es otro caso, es un caso muy espectacular en cuanto a temblor. Y si se fijan, perdón, van a ver que el temblor es bilateral, pero sobre todo tiene en el lado derecho, ¿vale? Es una paciente con, perdón, una paciente con Parkinson, pero con un temblor que ya le afecta incluso a los movimientos. Y aquí se le pedimos para escribir y como ven, pues bueno, una situación muy, muy mala. De hecho, esta paciente vino a nosotros porque había enviudado y era su marido el que la cuidaba, el que la aseaba, y claro, se vio en una situación de no poder ni ir al baño ella sola, ¿no? Con este temblor. Y esta es esta paciente, el día del tratamiento, a ver si se oye, Sí, compartió con sonido si se escucha. ¿está compartido con sonido? Ah. Mm. Bueno, si no, tampoco es importante, tampoco es crucial escucharlo, ¿eh? La idea es que vean la mano de esta misma paciente. Bueno, entonces, claro, la diferencia es espectacular, ¿no? En este caso, este es uno de los casos con temblor muy, muy intenso, pero precisamente son los que más se pueden beneficiar de esta diana, ¿no? Eh, Volviendo a las disquinesias, es otro perfil de paciente con Parkinson y las disquinesias es este movimiento, como ven, esta especie de baile incontrolado de una mitad del cuerpo de las dos. Esta es una paciente muy particular que con circunstancias, pero bueno, y esto es después de operar. Fíjense el lado derecho, el que movía tanto, cómo lo tiene controlado. ¿Eh? Y esta diana en particular lo que permite es una mejor tolerancia a la dopamina. O sea, estas disquinesias muchas veces se ven acentuadas con la toma de dopamina, pero es algo que podemos tratar y que podemos mejorar tanto con el HIFU como en la cirugía. Y este es un paciente con estas disquinesias que, como ven, no puede estar quieto. ¿Eh? Y no lo controla. Es verdad que estos pacientes cuando están así suelen sentirse ellos mejor que cuando están quietos, cuando están como una estatua. Pero bueno, tampoco es una situación ideal. Por lo tanto, esto con una diana particular en el HIFU se puede mejorar o con la cirugía también. ¿Vale? Bueno, y por último también, porque a lo mejor hay alguien mirando que dice, ya, pero a mí solo me tiembla el pie, no me tiembla la mano. Pues el temblor del pie también se puede tratar. Aquí ven cómo, perdón, aquí ven cómo está temblando el pie y estamos dando justo el ultrasonido y cuando llegamos a 50 y ahí para. De ahí la importancia o la belleza o lo que yo creo que es importante de hacer el tratamiento con el paciente despierto porque ves cuando subes de 50 grados, si estás en el buen sitio, puedes llegar a ver incluso en el momento cómo se detiene el temblor, ¿no? Y hasta aquí, aquí tienen mi email directo. A veces tardo en contestar, nadie lo sabe, lo ha vivido, que a veces me lleva un tiempo contestar. También por Instagram, por supuesto, hoy en día con las redes sociales, también tengo LinkedIn para el que quiera. Cualquier ruta es buena, tengan paciencia, eso sí, pero por supuesto, más que bienvenidas las preguntas que no podamos atacar aquí, que no podamos resolver aquí. Y, y bueno, si quieren Bueno, abrimos. dejar esta diapositiva de fondo, bueno, y Ujú. este es el Instagram. Y acabando, he hablado mucho de Ecuador por mi esposa, pero también, por supuesto, también he estado en México, en Colombia, y son países que me apasionan. Quiero ir a Costa Rica, lo digo por Francisco, uno de nuestros compañeros que está hoy aquí conectado, que es de Costa Rica. En fin, por mí, yo encantado en visitarles a todos sus maravillosos países, ¿no? Pero para acabar con esta imagen de una de las maravillas del mundo, ¿no? Y si quieren, pues vuelvo a esta un poco para que tengan presente pues tanto la vía por redes sociales como el email. Y con esto, pues creo que hemos llegado al final de lo que es la presentación más tradicional de diapositivas, pero yo creo que ahora es donde puede ser más interesante el... Veo que hay muchas manos levantadas. Sí, abrimos la ronda de preguntas y por favor sean, tengamos consideración con todos que queremos preguntar, seamos breves y empezamos. Claudia Acevedo.
Buenos días, aquí desde Colombia. ¿Cómo ¿Me está, escucha? Claudia? Sí, sí, Bienvenida. Doctor, una pregunta. A mí me diagnosticaron Parkinson desde febrero del 2022. ok. Y acá en el cuaderno, que llevo un cuaderno con todos los episodios. Por ejemplo, el día 1 de febrero empecé con distonía a las 6 de la mañana. A mí me da distonía, me da tensión, me da rigidez, me da lentitud y me da distensias. Empecé a Ok. las 6 de la mañana y terminé a las 7 de la mañana. Empezó a las 9:30 de la mañana, distorsión en manos, pies y cara y terminó a las 11 de la mañana. Vuelve a las 4 de la tarde, tensión, lo mismo hasta las 5:30. A la 1:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y así van episodios muy seguidos que antes no me daban. Y una vez en Bogotá, en un consultorio, que me van a hacer terapias alternativas, me dio como si estuviera conectada a una toma corriente, una electricidad por todo el cuerpo que nunca me había dado. Y eso Ok. me preocupa. No sé Sí. si es la medicación, estoy muy alta de levodopa, carbodopa, o me hace falta, o yo tomo levodopa, carbodopa, pormofina, esa harina y los parches. Bueno, buena pregunta y le agradezco el estar aquí escuchándonos y buena pregunta. Entonces, a ver, doña Claudia, desde Colombia ha dicho. Sí, señor. Ok, ok. Entonces, el tema de la distonía, está muy bien que guarde un diario, eso los neurólogos lo agradecen muchísimo, y que tenga un registro de síntomas que le van ocurriendo. El tema de la distonía o de los fenómenos, también lo que comenta del calambre, pero sobre todo la distonía, del notar que se agarrota o se pone rígida una parte del cuerpo, los neurólogos tienen que ver o tienen que averiguar si le ocurre en estado sin medicación o cuando le llega o que con la dopamina empeora, ¿vale? Y en función de eso se puede plantear un tratamiento HIFU o de cirugía. Yo me inclino, bueno, las dos opciones pueden ser planteables. El HIFU en el caso de que la distonía esté muy centrada en un pie o en una mano de un lado y la cirugía si la distonía la nota en los dos lados, ¿vale? Pero se puede mejorar, es un síntoma de la distonía que puede mejorar con estos tratamientos y que a veces es difícil de manejar con la dopa, porque precisamente la dopamina a veces puede exagerarla o puede empeorarla. No sé si le he contestado, pero iría por ahí el tema de la distonía y, bueno, lo de los calambres a veces puede ser otros motivos, pero dígame, dígame. Pues no me queda como muy clarito, pero Y si su duda es si es con la medicación, la verdad es que para ello, Claudia, es importante verlo con un neurólogo, no con el neurocirujano, pero yo ya le comenté, por ejemplo, a Nadia que, vamos, tengo de confianza a una neuróloga que para dudas así lo puede resolver mucho más, a lo mejor de forma mucho más directa. El tema es que estos episodios de distonía que le preocupan a veces pueden ocurrir al cierto tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson y generalmente a veces pueden estar asociados a tomar mucha levodopa. Si esa era una de las dudas, ¿no? que me planteaba. Pero eso siempre hay que averiguarlo con el neurólogo, ¿eh? Y hacer incluso, se puede hacer un test de levodopa o una prueba de levodopa en la que se comprueba qué tal responde a la levodopa y si aparece este fenómeno de la distonía, ¿sabe? ok. Sí, yo creo, doctor, que habría que aclarar un poquito que en España se trabaja el neurocirujano por un lado y el Sí, neurólogo por el otro. Y que el neurólogo es el que maneja la máquina y maneja la programación, como se dice en sí, de los electrodos y de los sí. síntomas que van apareciendo y se los traduce al neurocirujano, que es el que ya ve qué tipo de operación, de acuerdo a lo que el neurólogo le dice del paciente, se puede realizar, ¿no? Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Sí, yo Y sé en que hay sí, centros o países en los que el neurocirujano programa, exacto.
maneja la máquina. Aquí en España la mayoría recae sobre el neurólogo, la labor de programar y desde luego ajustar la medicación, el tema de fármacos es labor del neurólogo especialista en trastornos de movimiento. Sí. Elizabeth, Silenciada. Ah, ahora. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Yo soy paciente en El Salvador, pero aquí no hay ni cirugía, ni TBS, ni HIFU. Entonces a mí solo me aumentan la dosis. Ya me dejaron la dosis de una pastilla cada 2 horas. ¿Qué pudiera hacer Ya. para, para poder acceder a este tipo de tratamiento? Porque aquí ya me dijeron, ya me dieron el tiro de gracia que ya no pueden hacer nada por mí. Ya, entiendo, Elizabeth. Bueno, pues un gusto hablar con ustedes de El Salvador. Pues justamente en El Salvador sí que hay un neurólogo que sabe manejar el tema de la programación de los electrodos. Lo digo porque ya hemos operado y hemos tratado a algún paciente que ha recurrido a este neurólogo, incluso pacientes de Honduras o de Costa Rica que les hemos derivado a este neurólogo del Salvador, ¿no? El tema de acceder a esta técnica desde allá, claro, obviamente es una técnica costosa, se haga donde se haga, ¿no? Por el material es muy costoso. Pero en Costa Rica, por ejemplo, hay un compañero o dos que hacen la cirugía. En El Salvador tiene toda la razón, no lo hay a día de hoy. Existe un centro en El Salvador que hacen Gamma Knife, pero el Gamma Knife solo sería planteable en principio para mejorar el temblor. ¿Eh? Es verdad que el neurocirujano que lleva, se llama Eduardo Lobo, en El Salvador, que lleva el tema del Gamma Knife, es como muy... le está haciendo como mucha investigación y está muy intrigado para ayudar a pacientes con temblor, con Parkinson, pero no hay una aprobación de técnica, entonces no está aceptada para según qué síntomas. Si ya está sí, necesitando esa cantidad de medicación, a ver, como digo, no es un tratamiento, o sea, es un tratamiento que requiere un esfuerzo económico y en su caso además logístico de tener que viajar a otro sitio, ¿no? Para hacérselo. Pero muy probablemente cuando ya uno necesita estas tomas, hay que pensar más en la cirugía, ¿no? En los electrodos. Ya digo Sí, que sí que tendría acceso a un neurólogo que programa, pero para la cirugía, quizás así de países más cercanos, pues un poco los que le he dicho, ¿no? sí, Obviamente, bueno, porque a mí me tiemblan las dos piernas y el brazo derecho. ok. Entonces, yo estoy en el control con el Seguro Social y pues Ya, mi capacidad económica no es ya, la tan viable. ya, entiendo. A Entonces, ver, también le puedo decir que en Latinoamérica, a día de hoy, hay un par de centros muy activos que a veces hacen ensayos clínicos y con el ensayo clínico del HIFU se abre una puerta para que no implique un coste. Lo que pasa que implica seguimiento, viajar, desplazarse hasta allá. Claro, también son gastos casi igual de grandes, ¿no? Que un tratamiento. ajá, Eh, Entonces, pero por ejemplo en Chile, en la Universidad Católica de Chile, pues están haciendo muchos tratamientos para pacientes con Parkinson con el HIFU. Nosotros también, por supuesto, pero entiendo que todavía es más viaje el venir hasta España, ¿no? Eh, es un tema mm, a nivel de seguridad social, y eso pasa en todos los países, de intentar luchar el tema de canalización o de usos de estas técnicas y ver si puede haber un reembolso. La propia Nadia Guerra me decía que están sí, trabajando en intentar ajá, ayudar a nivel de asociaciones, ayudar a tener acceso a estas técnicas, ajá. ¿no? Sí, Eh, ese es el sí, objetivo de la red, justamente, de buscar formas, métodos, puentes para poder acceder a tratamientos de una forma un poco más económica o con claro. beneficios, ¿no? Buscar Sí. las entidades que avalen o que patrocinen un poco estas. En eso estamos, doctor, en eso estamos trabajando. Yo le Para, quisiera, ah, Elizabeth, alguna otra cosa más. no, pues es lo único que quería saber, no sé, porque yo iba, ya... iba a añadir a modo de esperanza que si tiene esos síntomas, sobre todo del temblor en las dos piernas y me parece que ha dicho en el brazo derecho, Sí, a nivel de HIFU, por ejemplo, se puede hacer el tratamiento del PTT, que parece que mejora, y que se puede hacer en ambos lados del cuerpo, lo que pasa es que primero hay que hacer uno y luego el otro,
y quién sabe, o sea, sobre todo en el caso de que hubiera a nivel de ensayo clínico en algún centro, si se abriera algún centro de HIFU, pues más en los países centroamericanos, ¿no? O del norte quiero decir, más cerca del Salvador que Argentina o Chile, me refiero, ¿no? Sí. O en el propio Salvador, pero o sea, una opción sería la opción del HIFU, como digo, en un país en el que esté aceptado, o ya pasar al DBS, que efectivamente es más costoso y requiere un seguimiento. También eso es algo que a muchos pacientes les supone un problema, el tema de ir luego a consultas para programar, ¿no? Para ajustar la programación. Sí, porque y tengo distonia en la mañana en la parte izquierda, se me viene del pie izquierdo y me Ya, pasa hasta el hombro derecho, o sea, quedo toda como cruzando. doblada. Sí, Ajá, porque me cruza el pie izquierdo, me cruza al hombro Ya, derecho y ahí ya ya. estoy. Pues para la distonía, también esta diana puede aportar beneficio, aunque está menos comprobado, menos experimentado a fondo. Y si la distonía responde bien a la medicación, a la dopa, o sea, lo tiene por la mañana, pero luego está mejor, la cirugía en el subtálamo puede ayudar. Y si no responde a la dopa o empeora con la dopamina, los electrodos en otra zona del cerebro que se llama globo pálido interno también ayudan y mucho, ¿no? Pero efectivamente, en su caso, pues habría que ver un poco todo el tema de la logística y el acceso al tratamiento, que nos hacemos cargo que no es siempre fácil, ¿eh? Pero ya digo que, por ejemplo, ahora en breve a lo mejor operamos a un paciente de Honduras y su centro de programación va a estar en El Salvador. O sea que va a ser este centro que les digo, ¿no? Que es un neurólogo que estuvo mucho tiempo en Barcelona y que se formó en ello. vamos a seguir Vale. conversando, Entonces, doctor, con usted para ver. voy a Nadia, voy a pedirle su correo y Ok, Para gracias. ver cómo podemos hacer. Me gustaría darle paso a una pregunta del chat. Doctor sí. González, buenos días, dice Alfredo de Perú. Una pregunta, ¿pacientes con enfermedades mentales como ansiedad, depresión u otros son candidatos? Muy buena pregunta. Entonces, para la depresión y el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, para una u otra enfermedad, que a veces desgraciadamente van de la mano, pero tanto para depresión como para trastorno obsesivo compulsivo, se puede realizar el HIFU. También hay la posibilidad de hacer la cirugía de estimulación cerebral profunda, pero es verdad que es una técnica más raramente realizada en este contexto y además que, por ejemplo, en Europa no se dispone a día de hoy del permiso por las autoridades sanitarias oficial para poderlo hacer fuera de ensayos clínicos. Pero en Corea del Sur, en Canadá, en Toronto en particular, y en Milán, por ejemplo, y en un centro en Valencia, en España, sí que se han hecho ya bastantes casos y los resultados en TOC y en depresión son buenos. La verdad es que a nivel de perfil de seguridad, pues parece que no tienen grandes efectos secundarios y se están consiguiendo mejorías importantes. Sobre todo el trabajo más importante es el de los coreanos porque lo hicieron hace 10 o 12 años y ven que a largo plazo los pacientes incluso van mejorando, ¿eh? Insisto, en depresión y en TOC. Para ansiedad no se plantea el tratamiento. Y luego en casos de esquizofrenia, eso ya es más puntual, pero se puede hacer la cirugía de estimulación cerebral profunda, ¿eh? De electrodos. Sí. Francisco Garita. Adelante, Francisco. Hola doctor, qué gusto saludarlo. Hola. No Bienvenido. necesita invitación para venir a Costa Rica, nada más para que sepan, el doctor me hizo el HIFU hace 3 años. Así es. Definitivamente esto cambió mi vida completamente. Aquí algo que quería compartirle, doctor, es que cada paciente es diferente, como dijo el doctor ahora, no podemos jamás compararnos con nadie más. Se los digo porque a mí me han buscado mucha gente aquí en Costa Rica y aquí de una vez abro el foro también, el que quiera me puede contactar, con mucho gusto yo le voy a pasar mi experiencia, pero sí hay que estar claros de que que no todos somos iguales y no todos somos elegibles para este procedimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y aquí doctor, esperando cuándo se puede hacer la parte izquierda. De hecho, Ya. recientemente tuve cita virtual con la doctora Rodríguez
pero igual aquí, muchas gracias al señor Carlos Orcullo, que también él se hizo el HIFU en Pamplona, él fue el que me invitó a esta reunión, entonces igual me pongo a la disposición de todos, cualquier cosa que necesiten y yo pueda ayudarles con muchísimo gusto. Y un placer, doctor, verlo nuevamente, definitivamente. Aparte del temblor, doctor, algo que cambió también el HIFU es el semblante de mi cara. Dice mi esposa que me veo más, que quedé más joven y esto también Disculpe, el HIFU me lo Francisco, hizo. me gustaría verlo. Si podríamos dejar de compartir un ratito para verlo a Francisco. Ah, dejo de compartir, sí, sí. Dejando de compartir se le ve, ¿no? En grande. ¿Dónde está Francisco? Y Aquí, Francisco déjeme. Déjeme Garita, darle vuelta a la cámara. Aquí estoy. Francisco, Carita. sí, Hola, Francisco, qué Sí, yo gusto. tengo 59 años. Hace 3 años me hice el HIFU. De hecho, yo había ido al SENAC a hacerme el tratamiento, no fui elegible y aquí algo que también les quiero recomendar, siempre pidan una segunda opinión. Tuve la oportunidad de ir a Pamplona que me hicieran la segunda opinión y aquí el doctor pues me lo advirtió y él fue el que dijo ahora que durante la presentación la cabeza mía no, el cráneo mío no se prestaba para el tratamiento y pues bajé a todos los santos, yo soy muy creyente y tenía todos los santos alrededor mío, aparte de los doctores, y gracias a Dios aquí estoy. Ahorita sí me ha comenzado un poco a temblar la mano izquierda, ajá, y también La emoción. tuve un poco de dignesia y esto me lo ajustaron, digámoslo así, con el tratamiento. La doctora me eliminó completamente la prolopa y me dio otro tratamiento. Y pues me ha ayudado muchísimo, pero sí, últimamente ya se me está incrementando el temblor en mi mano izquierda. el lado izquierdo, ¿no? En la mano izquierda. Sí, Ya, señor. me había llegado Francisco que quería o que estaba preguntando para tratarse el lado izquierdo y efectivamente lo que comenta de la expresividad o de la cara, pues es que en su caso tenía como un volumen de voz, ¿no? Y bueno, sobre todo la expresividad, ¿no? La cara, que es un síntoma que también tienen muchos pacientes y que, bueno, si su esposa notó esa mejoría, me alegro y además nosotros vimos una respuesta muy buena en su caso. Y nada, me alegra verle y además efectivamente Francisco sacó fuerzas de donde yo recuerdo que las sacó, porque me acuerdo mucho de lo que me explicó de sus vivencias personales y que le ayudaron a aguantar el tratamiento. Así que es un paciente al que recuerdo mucho. Y la doctora me comentó lo de que estaba interesado en el otro lado. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de poderlo hacer, pero siempre que haya una serie de estudios que avalen la seguridad. Claro, Y hay uno en el CINAC, ya se hicieron 6 casos de tratamiento bilateral con HIFU, aparte de la diana que les he dicho del PTT, y parece que lo es, pero bueno, sobre todo los neurólogos están queriendo ir muy lentamente en esto de poder hacer el tratamiento bilateral, pero en Estados Unidos ya se hace, ¿eh? Así que yo creo que es cuestión de meses o de poco tiempo el poderlo hacer, ¿eh? sí. Pero lo mismo, un gusto verle, Francisco. Qué No, bueno. y también quería comentarle algo que el doctor dijo al inicio, hacer el deporte. Hoy estoy partiendo a El Salvador a jugar los Juegos Panamericanos de Básquetbol, de maxi baloncesto, entonces, eh, gracias a Dios me ha dado la fortaleza y aquí voy un día a la vez. Hay que vivir la vida un día a la vez, no podemos adelantarnos y les deseo toda la suerte y nuevamente me pongo a la disposición para lo que necesiten y con todo el gusto del mundo les puedo compartir mi experiencia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Y Quintero creo que seguía. Sí, estoy también viendo en el chat, pero sí, que pregunte, sí, sí, Luis Quintero o L Quintero, ¿no? Sí. Ah, L. Sí, Quintero. Lupita, yo soy LL, perdón. Salvadita también. Hola, Mucho gusto. Tenía 3 preguntas. ok. ¿Esta grabación va a quedar como que se pueda Sí, acceder para sí, también claro. compartirlo con En un canal familiares? de YouTube que se llama Conexiones EC. Conexiones Espacio EC. Canal Ok, de YouTube de Parkinson Ecuador. O ok, puede entrar a muchas las gracias. redes de Parkinson Ecuador y ahí la ve. Ok. Después, después de que uno se hace el IFU, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse en España, digamos? ¿Cuánto es el...? Muy buena pregunta. A ver, nosotros siempre recomendamos, un poco por sentido común y precaución, que el paciente intente organizarse para estar por lo menos una semana después del tratamiento. Pero también me ha pasado,
que el paciente dice, no, pero yo me hago el tratamiento, pero por tema familiar, por logística, por tal, tengo que volver antes. Realmente no hay problema en volar y en viajar antes. A las 48, 72 horas se puede hacer un viaje de vuelta, incluso al otro lado del Atlántico, ¿no? O sea, volver a Latinoamérica, o también hemos tenido algún paciente de Asia y no hay problema en eso. Pero sí que por lo menos a mí me gusta que si el paciente puede, quedarse una semana después. Y además también a esa pregunta añadir que suele ser recomendable que venga unos días antes para ver en persona, porque tenemos un sistema de videoconsulta en el que por supuesto podemos sacar ya bastantes conclusiones, pero hay que ver en persona, ¿no? Para valorar la rigidez, la lentitud, para valorar la respuesta a la medicación y hablar ya en persona. Entonces, generalmente suele implicar una semana antes. Por eso hay pacientes que me dicen, hombre, yo si vengo una semana antes, me vuelvo a los 2, 3 días del tratamiento. Bueno, pues entonces somos flexibles hasta cierto punto y es más importante el que vengan con tiempo para hacer todo el estudio presencial que no que se queden 2 semanas después. Pero hemos tenido pacientes que afortunadamente o porque tienen familia o porque tal se pueden quedar un mes en España, bueno, pues mejor, y otros que han venido 7 días y que lo han hecho todo pues más apretado, ¿no? Ya digo que hay cierta flexibilidad para ello. Yo me he estado viendo con también, bueno, accedí a la doctora Rodríguez, ¿verdad? Para poder también verlo. Digamos, sí, para ver si soy candidata o no, ¿es con usted o con ella? Con ambos, con ambos. Ok. La doctora Rodríguez Oroz o la doctora Vilés o la doctora Natera, las neurólogas, hacen una evaluación desde el punto de vista de neuróloga, que es quizás dentro del proceso es una valoración muy importante, ¿no? Por supuesto. Y además en muchos casos, pues la neuróloga dice, pues mira, no te veo candidata al tratamiento o es mejor la medicación o a lo mejor es mejor pensar ya en la cirugía, en el tal caso sí que me ven a mí, pero ya las neurólogas como que filtran eso. Y luego también les veo yo por teleconsulta, una vez han pasado la consulta de la neuróloga, también me la pueden pedir a mí directamente, pero generalmente organizamos primero neurología, luego yo y el escáner, el TAC, que se lo pueden mandar, o sea, se lo pueden hacer en su país, encontrando un centro que pueda hacer un escáner cumpliendo los requisitos, porque imagínense que todo pinta muy bien para hacer el tratamiento, pero resulta que el hueso no permite hacer el tratamiento. Pues hoy en día sí recomiendo hacer esa valoración a distancia, ¿no? Para que no hagan todo el esfuerzo de venir acá y nos quedemos sin tratar. De todas maneras, eso me pasó un par de veces con pacientes antes de tener estas características de escáner que podíamos enviar y un paciente, por ejemplo, ya que había venido hasta España y se quería tratar, se hizo un Gamma Knife. No lo hicimos nosotros, ¿eh? Lo hizo otro centro. Pero yo le expliqué al paciente, mire, como tiene el hueso mal, para mejorar su temblor puede hacerse esta técnica. Y entonces se fue a otro centro. Pero el curso habitual para valoración en la clínica con nosotros es neurología, o sea, luego neurocirugía y el escáner. De hecho, tengo una compañera, lo que pasa que he dicho yo porque mi compañera ahora mismo está de baja maternal, pero somos 2 neurocirujanos que hacemos la valoración, ¿eh? La doctora Arcadi, que es venezolana además, lo digo por si hay algún venezolano en la audiencia, y yo, ¿eh? O sea que con cualquiera de los dos. Y nada, y ese es un poco el recorrido, ¿eh? Ok, ok. Muchas gracias. Nada, faltaría más. Aquí hay una pregunta, doctor, que dice si los implantes de titanio son contraindicación. Muy buena pregunta. En principio, implantes de titanio y dentales no son problema para el tratamiento HIFU, ¿eh? Ya, ok, perfecto. Se puede hacer sin problema, sí, sí. ¿Quién seguía? No sé si Angelique o Gladys. Gladys, hola, Gladys, hola. Hola, Doctor, hola. ¿cómo está usted, doctor? Le agradezco mucho todo lo que nos está informando y de paso le digo que usted parece muy joven, seguramente ya se hizo también el tratamiento del HIFU, eso le mejoró el rostro. Eh, existe, se puede hacer para las arrugas, ¿eh? Pero lo hacen los cirujanos. bueno, entonces solucionamos todo de una vez, doctor. Gladys tiene su sello, doctor. Gladys tiene su sello. ¿Cuál es mi pregunta, doctor? Yo tengo una válvula de hidrocefalia y me dijeron que no me podía hacer la operación teniendo esa válvula.
eso por un lado. Por otro lado, entiendo por lo que estuve escuchando y lo que estuve leyendo, que con el HIFU no se necesita un dispositivo en el cerebro, como tengo yo lo de la válvula, ¿verdad? Y también mi otra pregunta es que yo me estoy haciendo actualmente un tratamiento este tratamiento de estimulación que se hace con extracraneal, Sí, pero no sí. Entonces, según lo que yo leí de esa estimulación, funciona luego de varias semanas, ¿verdad? Y yo solamente voy a tener 12 sesiones de esa estimulación. Y sí. por el momento en lo que me ha cambiado favorablemente es que duermo muy bien a la noche. Pero en la parte de la rigidez, no tanto. Más me funciona mi bicicleta que estoy tratando de montar. Es una bicicleta adaptada y ahora creo que me van a hacer un triciclo. Y eso es todo lo que le quiero preguntar, doctor. Entiendo, entiendo. Por partes, muy buenas preguntas, de hecho, y que reflejan mucho pues pacientes que a veces vemos y que nos encontramos con estos, bueno, pues circunstancias, ¿no? Lo de la válvula, depende del tipo de válvula, depende de la válvula, ¿vale? Ah, ya. Si es una válvula que es compatible con la resonancia, sí se Ajá. puede hacer el tratamiento y de hecho hay una publicación de un grupo de Japón que, aparte de hace ya 6 o 7 años, en el que describen que sí se puede hacer el tratamiento siempre y cuando el resto del hueso sea favorable. Estoy hablando del HIFU, ¿eh? Sí, La cirugía también se podría plantear, pero claro, es más implantes, más material y además exacto. el agujero de la válvula lo tiene aquí frontal o lo tiene detrás de la oreja. Así en forma Vale. vertical, Sí, dentro, sí, desde más o menos aquí vale, en la cabeza, pasando así, y después perfecto. con el conducto que lleva Sí, 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 a la tripa. Sí. eso, a la tripa, Sí, al peritoneo. Sí. eso. Entonces, la válvula pasando por donde dice, se le podría hacer una estimulación cerebral profunda pasando los cables por el otro lado, pero es verdad que es un poco puzzle, pero se podría hacer. Lo que es importante es que la válvula, como digo, sea compatible con la resonancia para hacer los estudios y la planificación, ¿vale? La otra, la estimulación magnética o la estimulación eléctrica directa transcraneal, hay dos modalidades. Con la, Sí, con la estimulación magnética nosotros acabamos de empezar y lo llevan, o sea, el encargado de la estimulación magnética es un psiquiatra de aquí que ha estado en Boston formándose. Y en Parkinson no está tan establecido, está en fases iniciales, pero parece muy prometedor. Lo que pasa que, como bien dice, el número de sesiones, aquí nuestros compañeros de psiquiatría dicen que al menos son necesarias 35 sesiones para empezar a notar cambios. ah, uy, sí, 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 sí. Son muchas, son muchas, pero bueno, en cualquier caso, es verdad que su caso es un caso como bastante complejo por el tema de la válvula, pero yo no cerraría la puerta completamente. ¿En qué año se la pusieron? Porque, claro, depende también eso. 2024. Bueno, pues probablemente sea una de las válvulas modernas que sea compatible con resonancia. Yo sé Entonces, que es porque yo me hago resonancia. vale, vale. Sí, Entonces, sí. teniendo en cuenta eso, es probable o puede ser que sí se le pueda plantear, pero habría que ver cuánto, porque estas válvulas también tienen otro problema, que es que en la resonancia pueden crear mucho artefacto en la imagen. Y Ajá, entonces, si no vemos el sitio donde queremos ir, eso también lo puede dificultar. entiendo, doctor. Es un desafío, su caso. Sí, sí. Eh, bueno, me alegro mucho y gracias por la respuesta. ¿Y qué me dice, doctor, de esas? Porque me habla de las 35 sesiones, ¿verdad? Sí, Eso sería bastante caro, ya. pero significa que si yo no veo resultados en cuanto a la rigidez después de las 12 sesiones que me dijeron, Ajá.
¿Tendría que tal vez procurar seguir para ver algún resultado? Pues sería, o sea, sería más aconsejable, pero también le digo que es el protocolo de los psiquiatras para depresión y para otras enfermedades. No lo tienen muy establecido en Parkinson todavía. Queremos empezar, o sea, ellos lo han empezado a utilizar para TOC, para depresión, y nos han planteado, oye, ¿querríais hacer estudios o empezar a ofrecérselo a pacientes con Parkinson? Y hay interés para hacerlo, pero es verdad que el número de sesiones no lo tenemos muy predeterminado. Pero es verdad que hay que hacer como muchas, o sea, con 5 no es suficiente. Hay que ir, y a veces un resultado en diferido, no es al momento, sino que hay que tener un poco de paciencia para la estimulación magnética y a veces repetirla, de vez en cuando, cada 2 años, hacer un ciclo de estimulación, ¿no? Pero tengo que reconocerle, Gladys, que estoy, o sea, soy poco ducho en el tema de la estimulación. No lo tengo, de la estimulación magnética, me refiero. Me gusta lo del HIFU porque aparentemente para el HIFU es una solución más definitiva y no implica un dispositivo otra vez dentro de la cabeza, ¿verdad? Así es. Así es, así es. Eso es verdad que también lo había dicho y no lo habíamos remarcado. El HIFU, el paciente se va con el pelo cortado, pero sin nada, sin ningún dispositivo dentro de la cabeza. Bueno, seguimos. Gladysita le manda el Hay mensaje una por pregunta en el sí, chat, en el si chat. quiere la respondo rápidamente. De Alfredo, pregunta si he escuchado de Ali Sir. Sí, por supuesto, es un neurocirujano muy famoso y en Istambul a día de hoy hay 2 centros. De hecho, uno de ellos nos visitaron bastantes veces antes de empezar con el HIFU y sí, además es un centro muy abierto a pacientes internacionales. Así que sí, es un neurocirujano y un equipo de confianza, ¿eh? Costo y tiempo de recuperación. Muy interesante pregunta. Los precios varían entre centro y centro. Hasta donde yo sé, creo que la mayoría de los centros cuesta por encima de unos 15, 16 mil euros el HIFU. La cirugía es mucho más costosa. Y la cirugía en Estados Unidos, pues lo mismo sube a 150, 200 mil euros. En Europa gira en torno a 50, 60 mil euros por el material, ¿vale? O sea, es más costosa la cirugía que el HIFU. Y si quiere, perdón Nadia, luego seguimos con las preguntas del chat, pero si quiere alguien más de la audiencia, Sí, alguna seguí pregunta. Angelique y terminamos con Freddy. Vale, Angelique. Angelique está aquí. Con rapidito, que no sea breve. Hola, ¿me escuchan? Hola, Angelique. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Una pregunta. Según los perfiles de pacientes con Parkinson, creo que mi papá podría ser un buen candidato para el HIFU. Nosotros vivimos en Colombia. Esta cirugía se realiza aquí. Y otra pregunta que también quisiera hacerte es, quiero saber si ese procedimiento ayuda con los problemas de sueño, y cuál es el tiempo del efecto del HIFU. Muy buenas preguntas. Entonces, en Colombia país, a día de hoy, que yo sepa, no hay un centro establecido de HIFU. Sí que hay cirugía de estimulación, sí que hay cirugía de electrodos. Y países cercanos donde se puedan hacer un HIFU de Colombia, hay máquinas en Argentina y en Chile. En México me consta que a lo mejor están ya instalando o están preparando alguna. Esta máquina se llama Exablade o Prime, hay 2 modelos y los comercializa una marca que se llama Insightec. La máquina del HIFU de la técnica de las que le he hablado. Y luego en Brasil, pero es verdad que por barrera idiomática, aunque bueno, en Brasil mucha gente habla español o portuñol, ¿no? Y uno a lo mejor se puede entender, pero en Brasil también hay, pero le he dicho más países, pues eso, que en los que no haya tanta barrera idiomática, ¿no? Y cerca de Colombia. Y luego me ha preguntado por el sueño. A ver, en principio, resultados establecidos en cuanto al sueño, no se ve un beneficio directo. La cirugía, los electrodos, sí pueden mejorar síntomas como, por ejemplo, que en la noche el paciente se queda como una piedra y se queda pegado a la cama y no se puede girar. Eso que se llama acinesia nocturna sí que puede ayudar a mejorar la cirugía, pero con el HIFU no se ha estudiado, de hecho. O sea, a lo mejor sería interesante ver si algún paciente
de golpe que tenía mucho insomnio, pues mejora, o si tenía muchos pesadillas y gritos y movimientos, que hay pacientes con Parkinson que lo tienen y mucho, ¿no? Pues sí mejora. La verdad es que los pacientes no nos comentan grandes detalles al respecto en cuanto a eso, ¿no? Y no sé si me preguntó alguna cosa más, Angelique. Sí, el tiempo de efecto del HIFU. Sí, entonces, también buenísima pregunta porque, claro, entonces, a día de hoy, el HIFU, los pacientes que llevan con Parkinson, que llevan más tiempo tratados en España, llevarán en torno a 8 o 9 años y son los pacientes tratados en el centro donde yo empecé, o sea, donde yo aprendí, el centro donde estaba antes, que es el CINAC. Aquí, en Pamplona, los pacientes que llevan más tiempo llevarán 6, 7 años. Realmente, el resultado motor en cuanto a temblor, rigidez y lentitud, estamos viendo respuestas mantenidas en los pacientes que estamos empezando a tener seguimiento de entre 3 y 5 años en la mayoría. Y sobre todo, lo que vemos es que el resultado que conseguimos al año, que son los porcentajes que le comentaba, de medias, es el resultado que vemos que se mantiene, ojo, en el lado que hemos tratado con el HIFU. ¿Qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Que va avanzando con más o menor velocidad en cada paciente en el otro lado. Y eso es verdad que, que va avanzando a la velocidad en la que cada paciente se va manifestando. Y eso en principio no cambia, aunque estamos haciendo un estudio ahora, no he hablado de él, pero estamos haciendo un estudio que estamos a punto de cerrar y que tenemos que ver el seguimiento, en el que hemos hecho el HIFU en pacientes con poco tiempo de evolución de enfermedad y queremos ver cómo evoluciona a largo plazo. O sea, les vamos a hacer un seguimiento y para ver si al hacer un tratamiento en las primeras fases de la enfermedad frenamos o hacemos que vaya más lento. El tratamiento HIFU también, por otro lado, nos ha pasado que hemos tenido que repetirlo en algún paciente porque en el lado que le hemos tratado resulta que le han vuelto los síntomas. Y eso puede pasar. O sea, no todo el paciente se va totalmente contento y satisfecho, ni mucho. O sea, a veces podemos tener una reaparición de síntomas. Y lo que sí le puedo decir es que el HIFU se puede repetir. Y lo hemos repetido en 10 pacientes con Parkinson, de los que llevamos. Y también otra cosa importante es que el HIFU no impide una cirugía de electrodos en un futuro. O sea, un paciente se puede hacer un HIFU para un lado del cuerpo que tenga muy afectado y si a los 10 años empieza a tener síntomas en el otro lado o síntomas un poquito diferentes, se puede hacer una cirugía. Al revés, no. Al revés, o sea, un paciente con electrodos no se puede hacer un HIFU. Esto también es importante. Perfecto. Freddy, Doc, Freddy buenos días. Tocayo. Buenos días, doctor. Hola, Freddy. ¿Qué tal? Bien, señor, gracias a Dios, bien, bien. Yo estoy, Buenos yo días. estoy, buenos días. Yo estoy para que me operen. A mí la doctora, yo no sé si la conoces, la doctora Mari Fonseca. Fonseca, la doctora Fonseca. Sí, sí. Ok. Y le ha visto allá en Colombia y Sí, le han me planteado ha dicho, sí, ya me dijo que ya me autorizó la cirugía. Lo que pasa es que me toca esperar que me autorice la EPS. Pero de todas maneras tengo una inquietud que de pronto, digamos, es que no sé, yo no sé qué me plata, pero la cirugía no me da como para la marcha. O sea, lo único que me sostiene la marcha, no me mejora la marcha, solo me mejora la disquinesia, esas cosas, ¿sí? Entonces no quiero saber si de pronto si es verdad o qué puede hacer si de pronto me ayuda a la marcha. Ajá. O sea, su pregunta es que, o lo que le preocupa es que en la marcha no nota grandes cambios o que la cirugía a lo mejor no mejora mucho la marcha, ¿no? Sí, correcto, sí. Claro, muy buena pregunta, Freddy. A ver, aquí hay dos temas con el tema de la marcha, ¿no? O dos problemas. Hay problemas en la marcha como el quedarse congelado, el quedarse con los pies pegados al suelo. Sí, claro. Cuando ocurre eso, pero ocurre sin la dopa, o sea, en situaciones de off medicación, y cuando estamos con la medicación mejoran, generalmente la cirugía sí ayuda para ese síntoma, ¿vale? Para esa congelación de la marcha. Pero cuando un paciente ya empieza a tenerlo tanto con medicación como sin, desgraciadamente puede acabar ocurriendo en la enfermedad de Parkinson,
Es algo que, por ejemplo, a mi abuelo le pasaba justamente, volviendo a la diapositiva que les puse, y se ponía a caminar marcha atrás. Yo le recuerdo subir escaleras marcha atrás, porque es que si no se quedaba congelado, ¿no? Y yo era pequeño y le decía, ¿y por qué haces esto? Y dice, pues porque mi cerebro no funciona automáticamente y tengo que ponerle retos, ¿no? Cuando ya llegamos a ese punto, es verdad que ni la estimulación cerebral profunda, ni el HIFU, ni la medicación suelen ayudar. A veces las bombas de dopamina o la dopamina continua o la apomorfina, pues puede ayudar a superar los bloqueos, ¿no? Si está en una fase en la que cuando está con el efecto de la dopamina y las diskinesias camina mejor, la cirugía le debería ayudar de forma más constante a caminar mejor. Sí. Sí, entonces estoy en eso, vamos a mirar a ver porque no sé cuando estoy ya hecho eso que me operen, porque ya viene la de la psiquiatra, tengo la de la psicología y tengo la del neurólogo, todo eso, ya tengo la todo, vamos a esperar que, Ya. sí, si me operan por ahí, ya quedan a mitad de año, ya se me han operado. Esto que comenta es muy importante, Freddy. Efectivamente, se necesita una valoración completa por el neurólogo, el psiquiatra, el neurocirujano y ver que está todo en línea para poder hacerle el tratamiento. Sí, sí. Sí, ya tengo todas las andes, ya está toda la andes. La verdad es ahora que la EPS me la autorice. Ajá. Ya. Pues Qué espero gran- que se lo autoricen. Espero de veras que se lo autoricen. Sí, vamos a Sí, esperar qué con fe pasa. que sí, con fe que sí, Freddy, con fe que sí. Sí, Gracias, vamos a mirar, Freddy. sí. Bueno, Al- Cuando le operen, más que encantado en conocer su experiencia o ayudarle, o si quiere opiniones en cuanto a programaciones, o por ejemplo, la doctora Avilés o cualquiera de nuestras neurólogas, pues son más que adecuadas para contar con segundas opiniones, ¿no? Un poco en línea también con lo que decía Francisco Garita. Y claro. deseo que se lo validen y sobre todo que la cirugía le vaya bien y le ayude, ¿eh? Sí, claro, sí, correcto, sí, señor, sí. Seguimos entonces, seguimos con Alfredo. Alfredo, que pregunta en el chat o quiere preguntar en vivo. ¿O es otro Alfredo? No es el mismo Alfredo. Vale. Alfredo, ya se nos ¿Alfredo? fue Alfredo. Se nos fue Ah, Alfredo. yo, como está en el chat, le puedo contestar, pero si no está, es verdad que... Sí. Bueno, entonces Alfredo, pasamos con Vanessa. ok. Alfredo, puedes preguntar en el chat si gustas. Muchas gracias. Ah, ya Disculpen, que está. estaba muteado. Doctor, Ya. disculpe, no le escuché bien. ¿Cuánto costaría una operación en Estambul, Turquía, con el doctor Ali, si pudiera? Un Lo aproximado. desconozco, no sé qué precio tiene. Por eso, cuando me preguntan por precios, hago esa horquilla entre 15 y 25.000 euros. También hay países que cobran más, ¿eh? Estados Unidos, en Dubái, etcétera, se cobra más caro el tratamiento. Pero lo desconozco cuánto cobra Alisir. No lo sé, la verdad. Pero tiene un sistema de atención a paciente internacional, nosotros también lo tenemos, en el que probablemente le puedan informar de eso, Alfredo. Ya, muchísimas gracias, doctor. Nada. Vanessa, Muy buenos días, doctor. Mucho gusto, Vanessa Suárez. Yo soy hija del paciente Freddy que estaba hablando ahorita. Ok. Y, y justamente también quería aclarar una inquietud contigo. Mira, yo desafortunadamente me pude conectar pues algo tarde y no alcancé a escuchar como todo el tema que eventualmente pudiste introducir de este procedimiento. Voy a tomarme yo la tarea de indagar. Sin embargo, a mí sí me queda la inquietud. Claro, mi papá ya en este momento, pues como te comentó, él está en el proceso para que le puedan digamos que ya aprobar el tema de la cirugía. Digamos que ya ha pasado todos los filtros, son los que la autorice la EPS y pues ya digamos que pueda proceder. Sin embargo, a mí sí me queda una inquietud muy grande con respecto a este procedimiento y sí me gustaría saber, entendiendo lo que mencionaste con la pregunta que te hicieron anteriormente, de que posterior a la cirugía no es posible, sí me gustaría descartar o que se hiciera esa prueba, pues, eventualmente si él tendría el chance primero de mejorar o tener una posibilidad terapéutica con el HIFU. En ese caso,
digamos que es posible, digamos, y yo pues con los síntomas que tú más o menos mencionabas, yo considero que él podría tener una viabilidad terapéutica con esta modalidad. Es viable, por ejemplo, que podamos tener alguna consulta con algún neurocirujano a nivel internacional, así sea pues como una consulta por videollamada, bueno, de algún experto que nos pueda aclarar y nos pueda decir si eventualmente podríamos evaluarlo o si es mejor que definitivamente él siga en ese tránsito hacia la cirugía. Ok, sí, buena pregunta, Vanessa. Entiendo sus inquietudes. A ver, en principio, por lo que me ha parecido al hablar con Freddy, justo antes de su pregunta, me parece, a priori, obviamente, la evaluación que dice a nivel internacional o por videoconferencia la podemos hacer, ¿eh? O la podríamos organizar. O en mi caso, pues podemos intentar encontrar un momento para tener un Zoom y hablar más a fondo del caso de su padre. Pero en principio, si ya tiene problemas de la marcha, que me ha comentado, y tiene disquinesias en ambos lados del cuerpo, y a lo mejor tiene estas fluctuaciones o estas pérdidas de efecto de medicación, probablemente se pueda beneficiar bastante más de la cirugía. O, si acaso, estaría la opción esa del HIFU si puede ver luego la grabación, verá que comento que en Estados Unidos sí está aceptada la posibilidad de hacer un HIFU primero en un lado del cuerpo y luego en el otro, y con el objetivo de mejorar sobre todo las disquinesias y el temblor. Entonces, esa opción se podía plantear como paso previo a una cirugía, en algún caso seleccionado. El hecho de que se haga la cirugía primero, si él está con los electrodos, si Freddy tiene los electrodos, con los electrodos puestos no se puede hacer un HIFU. Hay solo un caso excepcionalísimo publicado en la literatura, en Boston, en el Brigham Hospital, en el que sí que hicieron un HIFU con los electrodos. Pero bueno, eso es una cosa excepcional y muy bueno, fuera de lo estándar, ¿no? Pero yo, Vanessa, me da la impresión, pero lo podemos organizar para, como digo, tener una conversación más en particular, que probablemente Freddy ya sea más candidato para la cirugía, ¿eh? Pero por supuesto le podría resolver las dudas en particular, sí. Doctor, yo estoy poniendo en el chat Muchas su gracias. claqueta para que lo copien y también el programa Conexiones donde va a estar puesto el video ya desde hoy en la noche. Ok, sí, Está en perfecto. el chat, así que Así copienlo nomás. para poder revisionar el vídeo y la ponencia y así. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Seguimos con Rogelio. Rogelio. Buenos días aquí en México, desde Chetumal. Yo tengo una pregunta. Yo traigo casi 6 años con el diagnóstico de Parkinson, pero me he tocado que he consultado con varios neurólogos y no me dan no tenemos un avance, sino me dicen, ¿está usted bien? Tómese la levodopa y nos vemos en 6 meses. Pero yo siento que mi Parkinson cambia, va avanzando. Hoy tengo rigidez en un brazo, me pongo frizz. Y yo puedo consultar con algún doctor especialista que no esté en México. Sí, Para Rogelio. ¿Hola? Sí, dígame. Sí, le entiendo. Es verdad que en muchos pacientes con enfermedad de Parkinson se intenta prolongar o mantener una situación con control relativo o con control, entre comillas, con la levodopa, ¿no? Y hay muchos pacientes que tienen un periodo más o menos largo de buen control. Pero si usted, Rogelio, nota que no, que está cambiando, que está empezando a tener síntomas que le resultan más molestos, o que no se controlan lo suficiente con la levodopa, usted, por ejemplo, puede tener acceso a una consulta hay muchos centros hoy en día que pueden ofrecer una consulta así, por Zoom. Nosotros somos uno de ellos, pero bueno, aquí no es cuestión de solo hablar de nuestro centro, pero yo creo, Rogelio, que sí puede indagar ya digo, si quiere, bueno, Nadia Guerra ha compartido en el chat el dato mis detalles sobre el Instagram o el email. El email lo tenía antes en la diapositiva y en el vídeo saldrá, y puede contactar y le podemos intentar ayudar en todo lo que podamos.
porque sí conviene a veces contar con segunda opinión, ver un poco si ya en lugar de solo la levodopa podemos pasar a lo que llamamos terapias avanzadas, ¿no? Sí, porque yo llevo, por ejemplo, voy a más un comentario ya para terminar. Yo llevo, cuando voy a consultar mi reporte diario que llevo de cuándo se me corta la levodopa y qué tiempo, qué me pasa, y se lo presento al doctor y me dice el doctor, fenomenal, está bien su reporte, sí doctor, pero yo no, yo siento que me debo tener otro tipo de tratamiento para ayudar a la levodopa, porque me cuido, tengo limpio el intestino, hago ejercicio, no como grasa, me duermo bien, no duermo en el día para dormir bien, para tener menos presión. Y, Ya, entiendo. y lo controlo, pero sí necesito una segunda Opinión, ¿no? Sí. opinión, sí. Hombre, ¿Y cuánto me costaría la consulta? Entonces, la consulta por videoconferencia, eso le pueden informar los compañeros de paciente internacional, dependiendo de si tiene algún seguro, dependiendo del país o de la fórmula que se emplee. Lo digo porque es una consulta inicialmente con neurología, ¿eh? Yo, si quieres, Sí. Rogelio, podemos tener una conversación por Zoom, sin coste, una conversación inicial, Claro. la teleconsulta generalmente es costosa, es más costosa que una consulta presencial y suele girar en torno a 400, 500 euros, pero depende del momento en el que esté neurología, la fórmula en la que se hace, existen promociones según qué circunstancias, y ya digo que es de mis compañeros, pero yo, si quiere, por vía email podríamos intentar encontrar un momento para conversar sin coste y intentar ayudarle. Aunque es verdad que, como hemos dicho varias veces, si las dudas son más en torno a la medicación, va a ser mucho más necesario que hable con un neurólogo, ¿no? O una neuróloga. Y para eso, en nuestro caso, en la CUN, pues puede consultar. Yo le animaría, si quiere, ya digo, una de las neurólogas bueno, hay varias, ¿eh? La doctora Avilés, la doctora Natera, la doctora Rodríguez Oroz, la doctora Lukin. Hay varias neurólogas especialistas en trastornos de movimiento, ¿eh? Okay. Yo le agradecería tener una charla primero con usted y desde ahí de analiza con una neuróloga y ya Claro. juntos veo el importe de la consulta, sí, porque me interesa tener otra segunda opinión. He consultado a varios doctores. Por supuesto. Mándele, desde mañana, mándele un mensaje al doctor para que le responda de aquí a... Eso es. Sí. En cuanto pueda. Bueno. Sí. Ahí le mando la diapositiva que puso el doctor Rogelio para que usted vea dónde son los contactos. Anita Muchas tenía una pregunta, sí. Ana, sí, que está bien. Sí. Gracias. Gracias, Rogelio. Nada, Rogelio. Anita. Se nos congeló Anita. Ana. O que escriba, si no, Ana. Anita. Apague la cámara en todo caso, de pronto, y prenda el micrófono. O escriba. Hable ahora o calle para siempre, Anita. Bueno. Nada. Han sido 2 horas, doctor. Me imagino Ya, que visto. está seco de la garganta ya. Bueno, nada. Esto no. Un café o un té lo solucionará seguro. Sí, ha habido bastante recepción. Un gusto y preguntas además muy interesantes y que vienen muy, o sea, que contribuyen mucho y que ayudan a resolver dudas, porque ya digo, han sido dudas muy concisas y muy concretas, ¿no? Y bien lanzadas, sí. Espero irlas resolviendo, y que la gente pues se haya quedado contenta con lo que hemos estado comentando. Pero por supuesto, doctor, imagínese esa audiencia que ha tenido casi 40 personas. Freddy, ¿tú quisieras concluir? No, pues agradecerle por su disponibilidad y su facilidad para explicarnos en términos sencillísimos pues, todo lo relacionado con esto de las cirugías. Él Pues, tiene miedo a la operación, doctor. pues, me emociona que haya, por ejemplo, la técnica IFU. El problema es el costo, que
pues 80 millones de pesos para nosotros es mucha plata. No sé si habrá subvenciones de pronto en España para uno poder, no sé, dialogar, conversar, porque pues es interesante como la alternativa del IFU, por ejemplo, me parece muy interesante Claro, porque es menos invasiva, me parece a mí. claro. Y no, pues agradecerle por su Ahí tiempo, está Anita. por poner en el conversatorio como las técnicas nuevas Ajá. y bueno, nada, felicitarlo por continuar trabajando para que el Parkinson sea una enfermedad controlable y manejable, digámoslo así, desde la cirugía y desde lo científico. No me Pues queda solamente dejar como las puertas abiertas para poder seguir dialogando con usted y en buscar la sí, sí, posibilidad no solamente mía, sino de otras personas para poderse comunicar sí, y tener la claro. posibilidad de una cirugía de este tipo porque pues necesitamos ayuda y esto, Sí. ciencia, pues es una opción muy interesante. Entonces agradecerle desde No, Anita, Latinoamérica. Anita. Es Anita es Anita, la que bueno, quería Anita, hablar. listo, vale. Anita, Nada, muchas gracias, Freddy. A ver no si señor. Anita, o sea, a ver si Ana Anita, ya lo ha ya puedes ¿no? hablar. Nada, parece que se le guinda Ah, la otra vez. Anita, Anita, no, no, no parece. Eh, Alfredo, bueno, pues, Respecto bueno, doctor. A la contribución de Freddy, nada, muchas gracias a usted también y gracias por el interés. Y respecto a lo de las subvenciones, pues existe interés también por parte de la clínica, igual que se contacta y se trabaja y se colabora con asociaciones, por ejemplo, para enfermedades, para el cáncer y para enfermedades oncológicas, y hay acuerdos para tratamientos pues a niños, por ejemplo, con cáncer, ¿eh? Hay una asociación muy potente con la que se está colaborando y me consta que a nivel de Ecuador, de Paraguay, están habiendo conversaciones entre la clínica y varias entidades para intentar llegar a acuerdos y a ayudas y a, bueno, pues el abrir una vía, ¿no? de acceso Claro, claro. cruzando todos los miles de kilómetros que nos separan, pero cruzándolos y pudiéndolo hacer, ¿no? un puente, ¿no? No sé si tendrá tiempo para Orlando, Sí, una preguntita más. Démosle un chancecito a Alfredo Orlando, por favor, que no ha preguntado. Yo, Fernando, sí. yo quería preguntar, en qué país usted opera, doctor? ¿En qué país trabaja? En Sí, España. ¿En casa, en Pamplona? ¿La el clínica sitio en donde el que usted soy, el sitio en el que soy el neurocirujano responsable de los tratamientos, Alfredo, es en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra. Sí, así es, ¿eh? Eso es. Muchísimas gracias, doctor. Nada, nada, de Bien, nada. Orlando, rapidito, ya son Yo, 2 horitas. yo me salgo un poco del tema porque a mí no me afecta el Parkinson, pero sí me afecta los problemas digestivos Ok, y manifestado sobre todo con dolores porque a mí me han hecho de todo y estoy bien, pero el estómago, pero el dolor no. La pregunta es que si ha tenido algún caso así como el mío que le coge ese por el lado del estómago, dolor y, y qué se puede hacer para los dolores. pero, ok, Jorge Orlando, el dolor que comenta que tiene está asociado al Parkinson, o sea, son molestias a nivel gastrointestinales por la levodopa que a veces lo genera, Por pregunto, la ¿eh? levodopa, por el pramipexol y la levodopa. Y eso le genera mucho disconfort abdominal, ¿no? Mucho Sí, disconfort. es un dolor, ya, antes era, uno decía que era como una molestia, pero definitivamente es un dolor. Y eso me Ajá. dispara los síntomas del Parkinson más el dolor que los mismos. Entonces, en un caso así, es un caso paradigmático porque no es el típico ejemplo que digas es para cirugía para los síntomas de Parkinson. Ujú. Pero la cirugía también puede permitir bajar la medicación bastante. Es otro beneficio potencial de la cirugía. Y a veces en casos como el suyo, en los que no se tolera bien la dopamina genera mucho problema y mucho dolor, o la dopamina o el pramipexol, una cirugía podría implicar menos medicación y así mejorar. Y no sé si le han probado dopamina por otras vías, como la vía intranasal o la subcutánea, para ver, esos son quizás otras posibles alternativas que podrían aligerar o evitar el paso por el duodeno y por el sistema gastrointestinal y por lo tanto las molestias, ¿no?
Ok, es que pues acá dependemos de los médicos de Yo creo que EPS la bomba subcutánea, ¿en qué país se ubica, Jorge en Orlando? Colombia, Bogotá, Colombia. Yo creo que la bomba subcutánea está más o menos apareciendo ya en la mayoría de países en el mundo. No sé en qué punto están. Creo que porque tuvimos un paciente de Ecuador y creo que en Ecuador, por ejemplo, no está accesible No, todavía. No, todavía no. pero para pacientes con mucha molestia gastrointestinal puede ser una alternativa. Y como digo, si no la cirugía, pero con el objetivo de reducir mucho la medicación y que así moleste menos. Lo que pasa es que con la cirugía o con el HIFU no hay que esperar quitar la medicación por completo. Eso es un objetivo no realista, ¿eh? Pero sí se puede reducir mucho, hasta la mitad incluso a veces. Acá en Ecuador no tenemos ni la bomba, ni el spray, ni el parche. Solamente Ajá, la medicina por vía oral. ya. Bueno, 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 pues eso doctor, sería... sí, Ah, una opción tenerlas. Vamos a ver si ya esto sea el inicio de que empecemos a cambiar un poquito y empecemos a avanzar un poquito más con las formas de medicación aquí en mi país. Todos lo esperamos, inclusive que se cambie el trato de la enfermedad y no sea discapacitante, sino ya una enfermedad catastrófica. Pero sí, bueno, estamos empezando, el primer paso es el más difícil, así que yo creo que de aquí solo es avanzar. sí, sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Muchísimas Nada, gracias a todos por participar. Esto va a quedar grabado, va a quedar en canal Conexiones EC. Ahí lo puse en el chat. Cualquier cosa también en www.parkinsonecuador.com. También pueden ver allí conexiones, el canal de conexiones y se pueden referir. Muchísimas gracias, doctor. Que no sea la última vez. no, yo encantado en establecer un ciclo y de vez en cuando tener Sí, por reuniones así, favor. vamos. Muchas Sí, gracias. Por favor, sí. ya estuvimos Muchísimas comentando gracias. respecto a contar, por ejemplo, con ayuda o con información o con charlas con neurólogos Con u la otros, doctora que usted decía, por favor, a ver si podemos hacer sí, sí. De cara a un- la programación y a las dudas de los electrodos, les puede ayudar un montón. O sea, que les pondré en contacto sin duda. Perfecto, sí, le agradecería un Bueno, millón. Gracias, doctor. Bueno, nos Nada, vamos por ahora hacia último también, almorzar. ya que Muchísimas gracias. está Buenas conectada, tardes. saludar a mi madre que se ha conectado, ¿eh? Salut, Ah, mamá, que ha Ay, querido... muchas ¿dónde gracias a está? la señora por darnos ese hijo. Y nada, que no sabía si decirle o no, pero digo, hombre, está conectada y me está viendo, lleva este tiempo, así que no sé si va a poder estar por ahí Virginia, ¿eh? Yo soy medio Muchas francés. gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Nada, Gracias, gracias, señora. Gracias. Muy amable, señora, por haber querido tener ese hijo. Que Dios Una la mente más bendiga. para la ciencia. Muchas bueno, gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hoy día más tarde a las 4 tenemos reflexiones. No se la pierdan, que va a estar muy buena. Y mañana tenemos Pensar Profundo de 1 a 2, así que no se lo pierdan. Seguimos con bueno. la programación. Gracias, doctor. Gracias, bueno, Gracias. chicos. Doc, muy Gracias. amable, Muchas muy gracias. Hasta interesante. luego. Gracias, comunidad.